Hola, buenas noches a todos. Nosotros somos Alejandra, Argelia y Javier. Esta noche daremos una explicación acerca del tema la teoría tripartita del derecho. Ok, vamos a empezar. La teoría tripartita del derecho es una concepción clásica que se refiere a la estructura fundamental del sistema. Esta teoría, también conocida como teoría de las fuentes del derecho, busca comprender cómo se generan y aplican las normas jurídicas en una sociedad. Así pues, la teoría tridimensional, entre comillas, en la plenitud del sentido de tal término, representa, por consiguiente, la admisión de conciencia que aquella verificación establece para cualquier género de investigación sobre el derecho y sus consecuentes correlaciones en los distintos planos de la jurisprudencia, de la sociología jurídica o de la filosofía del derecho. El origen de esta teoría se remonta al año de 1940 en la Universidad de Sao Paulo, donde el estudiante de Derecho Miguel Ril abordaría en su tesis doctoral un análisis pormenorizado de las teorías filosóficas más relevantes. Esta obra, bajo el título de Fundamento do Direito, dedica en su último capítulo Hecho, Valor y Norma, una reflexión crítica de las teorías, lo que más tarde se llamaría la teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del derecho de Miguel Ril señala que el método que debe ser usado para realizar investigaciones desde el punto de vista dialéctico, correlacionándolo progresiva y permanentemente en sus tres elementos, dando lugar a la integración del hecho, el valor y la norma para crear al derecho. Las tres dimensiones han sido generalmente reconocidas. Sin embargo, suelen ser separadas, por lo que solo el aspecto normativo es estudiado por la ciencia del derecho. El fáctico es estudiado por la sociología, la historia y la etnología, y la axiología por la filosofía y la política jurídica, formando una tridimensionalidad genérica o abstracta, por lo que estas tres dimensiones son inseparables. Continuando, explicaremos los elementos de la teoría tridimensional del derecho de Miguel Ril. Primero tenemos que él refiere como hecho. La primera dimensión del derecho a estudiar es el aspecto fáctico. Esto significa que el derecho se estudie como un hecho. Según Ledesma, afirma que la dimensión fáctica del derecho denota al fenómeno jurídico como un hecho que se presenta en la realidad social. Por ejemplo, cuando una persona se enoja, puede llegar al extremo de desear matar a quien causó el enojo, pero no lo hace porque sabe que estaría cometiendo el delito de homicidio. Así, el derecho se ve materializado en las relaciones intersubjetivas entre sujetos, con la finalidad de facilitar la convivencia social. Esta dimensión fáctica también sirve para regular el Estado, definir al tipo de gobierno y delimitar las funciones y obligaciones de los estatales. Una vez que se han descubierto las manifestaciones fácticas del derecho, se pasan a la dimensión normativa para comprender el fenómeno jurídico. Otro tenemos que es la norma. La norma, el derecho también puede ser estudiado como un conjunto de normas, cuyas características principales es la coactividad. Es decir, son normas que se pueden imponer aún en contra de la voluntad de las personas.
Estas normas coactivas dan el carácter jurídico. Su objeto es ordenar la conducta social obligatoria. Dicha norma social permite a las personas saber qué conducto debe no realizarse, siendo un conjunto de normas que permiten, prohíben, obligan o facultan tanto al Estado como al pueblo, con la amenaza de recibir un castigo si no son observadas. Otro es el valor. La tercera dimensión del derecho es la axiología, encargada de estudiar los valores jurídicos, que se afirma que la validez jurídica integra los valores que fundamentan la norma. En la teoría tridimensional del derecho, los valores de derecho cumplen una triple función, como es la deontología, en tanto que los valores postulan derechos y deberes que orientan la conducta humana. La gnoseología, porque permite la comprensión de la realidad. La óntica, porque los valores son parte de la realidad. Por lo anterior, podemos decir que toda norma tiene un supuesto de hecho. Ella misma es una norma que encausa conductas y por lo demás encierra determinados valores que le ha puesto el legislador. En consecuencia, la norma, por ejemplo, un artículo del Código Civil es irremediablemente tridimensional, pues encierra hechos, normas y valores. Ok, continuamos. Por otra parte, la teoría tripartita del derecho es una herramienta conceptual útil para entender cómo se forma y se aplica el derecho en una sociedad determinada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta teoría puede variar en diferentes sistemas jurídicos y contextos culturales. Vamos a hablar sobre la problematización. Aunque la teoría tripartita del derecho proporciona una estructura básica para comprender las fuentes del derecho, existen varios desafíos y críticas que se le puede plantear. Algunas problemáticas son las siguientes. El punto número 1 sería la pluralidad de las fuentes. Además de las fuentes tradicionales mencionadas como la ley, la jurisprudencia y la doctrina, en la actualidad también se consideran otras fuentes del derecho como los principios generales del derecho, los tratados internacionales y los derechos humanos. Esta pluralidad de fuentes puede complicar la aplicación y la interpretación del derecho. 2. Interpretación subjetiva. Tanto la ley como la jurisprudencia pueden ser objeto de interpretación y análisis subjetivos. La aplicación de las normas legales pueden variar dependiendo de los puntos de vista y las interpretaciones individuales de los jueces y juristas, lo que puede conducir a resultados divergentes y a una falla de inconformidad en la aplicación del derecho. 3. Cambio social. La teoría del derecho no siempre refleja adecuadamente los cambios sociales y las nuevas necesidades en una sociedad. En un mundo en constante evolución, donde surgen nuevos problemas y desafíos, puede ser necesario adaptar y reformar el derecho para así abordar de manera efectiva las cuestiones emergentes. Finalmente, el tridimensionalismo constituye una teoría jurídica que analiza el derecho desde un punto de vista donde es siempre dialéctico, instituyéndose en una correlación permanente y progresiva entre los tres términos, a efecto de lograr la integración del hecho en valor, dando origen a las normas.
la forma en la que aprende al objeto denominado derecho, considerándolo como un hecho o fenómeno que no existe sino en la sociedad y no puede ser concebido fuera de ella. El derecho tiene como cualidad inseparable el ser social, lo que hace que el tridimensionalismo facilite la comprensión de las instituciones jurídicas, mostrándolas en su interacción con la conducta subjetiva, el valor y la norma. Constituye el resultado de una consolidación objetiva de la consistencia fáctico-axiológico-normativa de cualquier momento de la experiencia jurídica, encontrándose en una constante dinámica interacción la yuxtaposición referida. Si el hombre determina vivir en sociedad, es necesario que su conducta tenga límites o demarcaciones, en las cuales se respete el actuar de los demás y con ello se alcance la armonía, la tranquilidad y la paz social. Asimismo, la teoría tripartita sirve a título analítico para contemplar cada aspecto de lo jurídico, aunque cada uno de esos aspectos se encuentren en constante interacción. Cabe mencionar que la teoría tridimensional del derecho proporciona las herramientas necesarias para determinar los elementos que deben estar presentes en la conformación del derecho de un país. Por último, podemos mencionar que la verdadera importancia del tridimensionalismo jurídico se funda en el hecho de que observa al derecho en su dialecticidad permanente, lo cual permite que camine conjuntamente con la cultura de cada pueblo. Agradecemos su sintonía y les deseamos tengan una linda noche. Se despiden de ustedes Alejandra, Argelia y Javier. Muchas gracias.